Vamos a hablar acerca de los costos estándar. Y bueno, seguramente a estas alturas del partido ya sabrás que existen diferentes técnicas tanto para el registro contable de los costos como para su control, que son aspectos bien importantes y que van muy de la mano. Está muy relacionada a la parte en la que nosotros vamos a llevar un registro de todos los insumos de nuestro proceso productivo, por una parte, y por otra parte también a tener un control específico de tales insumos, ¿no? Para que podamos saber si estamos apegándonos estrictamente a lo necesario y que todo vaya saliendo de acuerdo a los planes y a los manuales de producción de la empresa y evitar así desviaciones o también algún tipo de merma o de pérdidas fortuitas. Bueno, básicamente existen dos distintas técnicas de control de costos. Por una parte, el costeo histórico o el manejo de costos reales, que tienen que ver ni más ni menos con un registro que vamos nosotros realizando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los hechos. A eso se denomina esa técnica de costeo histórica. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando nosotros en casita programamos nuestros pagos una vez que recibimos las facturas del gas, del agua, del internet, y esto se debe a que para efectos prácticos las compañías que nos vendan esos servicios ya saben cuál fue el consumo que nosotros efectuamos. Por ejemplo, en el caso del recibo de la luz, bueno, pues sabemos que el cobro es bimestral y que este es variable en función precisamente al consumo que hayamos realizado durante ese periodo. Obviamente no nos van a cobrar de más, esperaríamos que no nos cobraran de más, sino justamente lo que nosotros estamos consumiendo. En el caso de una empresa, bueno, pues esto también se va a suscitar de esa manera. Vamos nosotros a poder llevar a cabo un registro contable de todos los elementos del costo, es decir, materias primas, mano de obra y cargos indirectos de fabricación, únicamente hasta el momento en que nosotros los conozcamos. Obviamente esto tiene ciertas repercusiones, como por ejemplo el hecho de que podemos pues retrasar muchísimo el costeo de la mercancía, porque si nos esperamos hasta que tengamos todos los elementos y sepamos exactamente en qué gastamos y cuánto gastamos, pues pueden pasar inclusive hasta meses. Si la empresa es muy grande, bueno, puede ser un proceso muy, pero muy tardado. Es por ello que se tiene pensada una opción B, que son los costos predeterminados, que como su nombre lo dice, los vamos nosotros a asignar de una manera anticipada al proceso de producción. Esto es basándonos en procesos previos. Nosotros ya sabemos más o menos cuál es el consumo que vamos a tener de cada uno de los diferentes elementos del costo y consecuentemente vamos a poder estructurar algo que se denomina hoja de costos unitarios, que es en donde vamos a plasmar tanto las cantidades de cada uno de los diferentes insumos, cuántos kilos, gramos o no sé, o litros de alguna materia prima se van a consumir para fabricar cada artículo, así como también el número de horas de mano de obra directa o indirecta que se van a requerir para fabricar dicho artículo. Eso por una parte en cuanto a las cantidades requeridas. Y por otra también vamos a hacer alusión a los costos unitarios. De acuerdo a experiencias o de acuerdo a otros criterios, como vamos a verlo, es que podemos asignar de manera anticipada en esa hoja de costos unitarios cuáles son precisamente los costos que cada uno de esos kilogramos o cada una de esas horas hombre van a tener. Entonces, si nosotros sabemos previo informe de producción cuántos artículos se pretenden producir dentro de la empresa, pues vamos a poder también predeterminar de una manera pues más o menos eficiente cuáles serán los costos totales de producción en que vamos a incurrir antes inclusive de gastar el primer peso. Eso puede tener ciertas ventajas, ya que de una manera nos permite anticiparnos al ciclo contable y saber de una manera muy, muy, muy preliminar cuánto es lo que se estima vamos a generar de inversión para dicho proceso productivo y consecuentemente darnos cuenta si estamos dentro de margen de rentabilidad, si estamos también actuando de una manera eficiente y si eso nos resulta lógico. Si no lo es, bueno, pues es el momento de hacer adecuaciones, de hacer cambios
o simple y sencillamente de revisar el proceso productivo para ver de qué manera pudiéramos nosotros volvernos más eficientes y consecuentemente tratar de ir abaratando esos costos para llegar a los márgenes a donde nosotros pretendemos llegar. Obviamente vamos a tener una diferencia entre estos costos predeterminados y los costos reales. Cabe comentar que siempre al final del periodo se va a tener que hacer una comparación entre los costos predeterminados que fuimos registrando antes de iniciar el proceso productivo y los costos reales que se fueron generando conforme se iban devengando. ¿Sí? Es importante que nosotros vayamos teniendo un control muy específico de los costos históricos y los costos predeterminados para que al final podamos ir detectando esas variaciones que existen, ya sea en las cantidades de cada uno de los insumos o en los precios incurridos también en cada uno de estos diferentes insumos, para que al final podamos hacer los ajustes adecuados y empatar la contabilidad predeterminada a la contabilidad histórica. Siempre vamos a nosotros, siempre que hagamos esta comparación, vamos a ajustar los costos predeterminados a los costos reales, porque como su nombre lo dice, los costos reales son los que efectivamente estuvimos gastando. ¿De acuerdo? Ahora, como vemos aquí en esta lámina, existen básicamente dos diferentes sistemas de costos predeterminados. El sistema de costos estimados y el sistema de costos estándar. De una manera muy preliminar, vamos a comentar que los costos estimados son los que determinan lo que un artículo puede costar, basado más o menos en mis experiencias previas, basados también en suposiciones de la gente experta en el tema y que también ha tenido a su cargo algunos otros procesos productivos y que, bueno, ya tiene una idea más o menos clara de lo que se puede suscitar durante un periodo. Mientras que los costos estándar determinan lo que un producto debiera de costar, debe de costar. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando bases más científicas, más específicas y consecuentemente mucho más cercanas a la realidad. Es decir, los costos estándar debieran ser mucho más precisos y más orientados a la eficiencia que los costos estimados. Por eso es que revierten una mayor importancia el sistema de costos estándar que el de los costos estimados, que pueden ser un tanto empíricos. Aquí estamos viendo algunas diferencias. En ambos casos vemos nosotros que hay que calcular diferencias. Vemos que los costos estimados se deben de ajustar a los históricos definitivamente. Y en el caso de los costos estándar, ya lo decíamos hace rato, también en primera instancia tenemos nosotros que calcular las variaciones y desviaciones que se van realizando entre estos y los costos reales. Sin embargo, como los costos estándar me determinan lo que se debe de gastar, basado en estudios de eficiencia productiva y eficiencia en costos, bueno, pues tengo que hacer los ajustes pertinentes para que en los siguientes periodos lo que se gaste, es decir, los costos históricos, se apeguen al costo estándar. ¿Sí me explico? O sea, en ambos casos tenemos que buscar que los registros contables se adecúen a lo que en realidad se está gastando. Pero un ajuste adicional es que en la contabilidad de costos estándar tengo que hacer los ajustes pertinentes al proceso productivo para que estos se apeguen a lo definido dentro del sistema de costos estándar. Ahora, otra diferencia importante en cuanto a los costos estimados. Las variaciones modifican el costo estimado mediante una rectificación a las cuentas afectadas. Obviamente, se tienen que correr ciertos registros contables que paulatinamente se van a ir reflejando en las cuentas que voy utilizando para cada uno de los elementos del costo. Y cabe comentar que este proceso se lleva a cabo y es compatible tanto con los sistemas de producción por órdenes y por procesos productivos. Eso no importa en absoluto. Ahora, las diferencias que hay entre los costos estimados y los costos reales se llaman variaciones, mientras que la diferencia que hay entre los costos estándar y los costos reales vamos a llamarle desviaciones. No quiere decir que esas sean diferencias muy significativas ni remotamente, simple y sencillamente es una primera forma de irlos diferenciando y no confundir esas diferencias entre los costos predeterminados y los reales. Pero en realidad es que pues no hay
una diferencia técnica muy importante entre estos dos conceptos que pueden ser utilizados indistintamente. Ahora, en el caso de los costos estándar, las desviaciones no modifican al costo estándar. Deben analizarse para determinar sus causas, ya que los primeros, los estimados, simplemente se atribuyen esas diferencias a un error de estimación, simplemente a aspectos que probablemente no había yo considerado o errores que cometí. En el caso de los costos estándar, como se supone, debiera de tenerse una visión mucho más asertiva de lo que se pretende, eh, se va a registrar durante el periodo de producción, pues si hay alguna diferencia se tiene que analizar con lupa, porque eso implica que se tiene que modificar la hoja de costos estándar si es que hubo alguna omisión o un error, y eso por supuesto es bastante grave. Y si no, bueno, pues a lo mejor alguien no está haciendo bien su trabajo y estamos gastando más del dinero que debiéramos estar erogando precisamente por no cumplir con todos y cada uno de los preceptos marcados en la hoja de costos estándar. ¿Sí? Esta es una labor muy interesante porque nos va a ayudar, sobre todo como dueños de un negocio, de una empresa, a verificar que se cumplan los principios de eficiencia y economía en el ejercicio de los recursos de las organizaciones. ¿En dónde radica el meollo de esas diferencias? Bueno, pues en que los costos estimados se hacen con base a experiencias y el conocimiento subjetivo de las personas, nada más. Entonces hay gente que puede ser sumamente consistente en errores. A lo mejor está acostumbrada a no hacer comparaciones, a comprar cara las cosas o a ser muy ineficiente en muchas cosas. ¿Sí? En pérdida de tiempo, en no saber medir adecuadamente cantidades de materias primas a utilizar o en tener muchos tiempos muertos hablando del personal, o sea, de la mano de obra. Entonces, esas deficiencias, esos defectos los va a plasmar en su hoja de costos estimados y evidentemente puede repercutir en pérdidas tremendas para una organización. Mientras que en el caso de los costos estándar, estas estimaciones se hacen con base a estudios profundos que se hacen analizando y comparando los diferentes proveedores, por ejemplo, en el caso de las materias primas, para analizar cuáles son los que me pueden ofrecer las mejores condiciones de tiempo, calidad y entrega en cuanto a las materias primas y por supuesto al mejor precio. Mientras que en el caso de la mano de obra, bueno, pues ahí hablamos de estudios de tiempos y movimientos que realizan algunos ingenieros industriales y que nos ayudan a saber cuáles son precisamente todos y cada uno de los diferentes pasos a seguir dentro del proceso productivo, cronometrando también el tiempo necesario para poder realizar estas labores, considerando, por supuesto, algunos fallos, algunos tiempos muertos, pero pues llegando únicamente a lo tolerable, a lo aceptable y a lo humanamente posible, evitando de esa manera cualquier tipo de desperdicio de tiempo o de movimientos que son completamente fuera de contexto, ¿sí? Decíamos hace rato, la diferencia radica en que los costos estimados nos dice lo que puede costar un producto y el estándar lo que debe costar, precisamente por eso que estamos haciendo, ¿no? De tal manera que cuando nosotros hacemos un costeo estimado, simplemente es una técnica muy preliminar que debe ser considerada con mucho sigilo, debe ser considerada también como algo estimativo, como algo muy básico y que por supuesto va a tener muchas diferencias. Mientras que en el caso de los costos estándar se debe de entender que hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo de por medio para poder determinar estos costos estándar y que consecuentemente es muy apegado al deber ser, a lo que nos vamos a topar. ¿De acuerdo? Por eso es que se requiere mucha disciplina, mucha coordinación entre el personal que trabaja en las diferentes áreas del departamento de costos estándar y que por supuesto tiene que revelar también esta información a la dirección y a todos los empleados que tengan que ver con la función de compras, con la función de almacenamiento, con la función productiva y en general a todos los involucrados en el proceso productivo de las organizaciones. Bueno, pues hasta aquí esta primera cápsula. Espero que te haya sido de mucha utilidad.